Amigos y hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de los que aman al Señor con amor inalterable. Aquí tenemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver si leemos un par de versículos de los cuales estaremos compartiendo con ustedes en esta hermosa ocasión. Capítulo 5, Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer del versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos y amigos, hoy queremos hablar de una faceta, de una debilidad, diríamos de una enfermedad, de un tipo de enfermedad que es como la gripe. A todos, en una u otra ocasión, más o menos, a todos le da. Y el asunto que tenemos hoy no es que nosotros de manera radical eliminemos la preocupación en todas sus manifestaciones. Creo que lo más importante es cómo nosotros manejar esa situación que se le presenta a todo individuo. Cómo manejarlo, tal vez no desde el punto de vista terapéutico o psicológico o mecánico o técnico, sino más bien cómo manejarlo desde el punto de vista bíblico, que es lo más duradero y lo ideal. La preocupación es un problema que tiene la gran mayoría de las personas. Pienso que toda aquella persona un tanto seria, responsable, tiene en algún momento preocupación. Las preocupaciones llegan cuando pensamos, principalmente, cuando pensamos acerca de lo futuro, cuando pensamos acerca del porvenir, de qué es lo que viene, qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que me puede pasar o qué es lo que le puede pasar. Consideremos un ejemplo. Si un padre de familia se enferma y no cuenta con suficiente provisión para sus hijos y sus hijos están pequeños, la preocupación comienza a apoderarse de él, y con razón. Por eso decíamos que la preocupación es una enfermedad, pero que le da generalmente a la gente seria. Porque un padre charlatán no le importa el futuro de sus hijos, pero un padre serio, responsable y correcto, pues sí tiene en cuenta qué será de sus hijos, y máxime si son hijos todavía pequeños, qué comerán, qué vestirán, cómo se educarán. Entonces, si un padre en estas condiciones se enferma y no tiene suficiente apoyo económico, ahorros para el futuro de sus hijos, entonces la preocupación comienza a apoderarse de él. ¿Qué les ocurrirá a los hijos si yo empeoro o si yo muero? ¿Quién los cuidará? ¿Quién los ayudará? O puede haber amenazas de guerra o de revueltas o de huelga. Tal vez haya inflación momentánea. Es entonces cuando comenzamos nosotros a preocuparnos en cuanto a si nuestros ahorros van a bajar o van a subir. Hay gente así que tiene dinero, pero entonces su preocupación es que tiene tantos millones, pero que si el dólar sube, entonces esos millones se convierten en hojarasca. Entonces se preocupa también. Y tiene alguna casa
y van a pasar una carretera por encima, dice, oye, y si no me dan nada. O sea, son motivos de preocupación. Si tendremos trabajo estable, ingresos estables, si perderemos nuestra seguridad, si me van a cancelar del trabajo, etcétera. Son tantas cosas que muchas veces tienen que ver con la parte económica. Otro motivo de preocupación muchas veces, también para gente seria, es cuando comenzamos a pensar acerca de nuestros hijos que van creciendo, cómo han de crecer, especialmente si comienzan a hacer cosas que no aprobamos, si se comienzan a desviarse un poquito de la senda, si comienzan a dar visos de que no van a hacer muy buena cosa, si comienzan a dar traspiés, si comienzan a tener amiguitos y amiguitas que no son de los mejores, si comienzan a llegar un poquito pasado de hora en la noche cuando todavía son unos adolescentes. Entonces nosotros, por intuición, por experiencia y por capacidad, a veces advertimos que los muchachos están como saliendo del carril. Entonces pensamos en esto, y esto nos preocupa. ¿Qué será de fulanito mañana? Quizás son 3 muchachos, pero hay uno que es el más travieso. Entonces yo me preocupo pensando en él. Todas esas son fuentes a veces inagotables de preocupación. La preocupación también puede surgir por problemas de pareja, problemas conyugales. Eso es una fuente importante también de preocupación, ya sea en lo físico o en lo espiritual, en cuestiones públicas o personales. Mientras más variedad parezca tener el hombre moderno, más variedad de preocupaciones también puede tener. La vida cada día demanda, las cosas cada día se ponen más importantes, los valores cambian, lo que antes era bueno hoy no es significativo, y lo que antes tal vez no tenía ninguna importancia, hoy tal vez eso es lo más importante. Entonces todos esos vaivenes, todos esos cambios bruscos también son fuentes que generan preocupación. Porque amigos y hermanos, nuestro bienestar y el de nuestras familias nunca está completamente seguro para lo futuro. Nunca estamos seguros contra los ataques de la preocupación, como nunca estamos seguros de que no va a temblar la tierra o de que no vendrá un huracán. Esas son cosas de la naturaleza que pueden ocasionar trastornos importantes. Usualmente lo sentimos por nosotros mismos, por cuanto pensamos que tenemos muchas cosas de las cuales preocuparnos y eso nos irrita. Pero Jesús dice algo diferente acerca de la preocupación o las preocupaciones. Jesús dice que la preocupación es asunto de los paganos. Oiga eso, surge de una actitud no cristiana. El Señor Jesús, y no se equivoca el Señor, el Señor sabe lo que está diciendo. El Señor Jesús adjudica la preocupación a una reminiscencia del pasado, algo que nosotros podemos traer del mundo, algo que nosotros podemos eliminar de nuestra vida. Por ejemplo, en el capítulo 6 y versículo 32 de San Mateo, que precisamente la Biblia que tenemos aquí parece que le volaron la hoja y no lo tenemos, pero el capítulo 6, 32, y bueno, el 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, la preocupación desde el punto de vista cristiano no es del que sigue a Cristo. ¿Por qué? Porque significa que nuestros corazones no están arraigados en el reino de Dios. El que se preocupa en demasía, el que se preocupa tanto que llega a afectarle, porque la preocupación puede llegar a un momento, a un estado de ánimo tal de que nos afecte físicamente. Puede quitarnos el sueño, puede quitarnos el apetito, puede quitarnos el equilibrio, podemos descontrolarnos. Entonces cuando llegamos a ese punto, ya es un punto grave. Entonces ese es un punto de una persona que no conoce a Dios, porque nosotros fundamentamos nuestro futuro, fundamentamos nuestra paz,
fundamentamos todo lo nuestro, bueno, el futuro, en el Señor, a veces nos asaltan dudas, a veces nos asaltan molestias, a veces con justificadas razones nos llega un mensajito al oído o a la mente: ¿qué será de ti dentro de 10 años? Tienes tantos años, estás enfermo, te abandonarán los hijos, vivirás un anciano o una anciana solitario, nadie te atenderá, nadie se acordará de ti. Entonces son realidades de la vida que se ven a cada instante. Entonces usted comienza a pensar en eso y, preocupándose, complica su existencia, que por lo menos en el presente debe ser tranquila, ¿verdad? Antes no podemos cruzar el puente antes de llegar al río. Vamos a esperar llegar al río para entonces enfrentarnos a la situación. Pero a veces la preocupación es precisamente eso, es una ocupación antes de tiempo. Cuando yo empiezo a calcular lo que será dentro de 20 años, todavía el problema del año 2000 y tanto no ha llegado a mí. No ha llegado a mí todavía, pero ya yo me estoy preocupando por él. Me estoy preocupando, me estoy ocupando antes de tiempo. Me estoy cargando con un problema que no ha llegado a mí y que yo no estoy totalmente seguro de que va a llegar. Y la mayoría de las preocupaciones vienen por ahí, de algo del futuro que va a llegar, pero que no lo he visto llegar. Entonces, tal vez es seguro que llegue, pero no totalmente seguro. Entonces, no hay necesidad. Pero, sobre todo, cuando nosotros depositamos o tenemos confianza en el Señor, podemos evadir la preocupación, podemos manejar esa preocupación, podemos controlar esa preocupación, poniendo nuestra mirada, nuestro futuro, nuestro anhelo en el Señor. Porque el preocuparnos, amigos y hermanos oyentes, en cierto modo puede significar que nuestros corazones no están arraigados en el reino de Dios, que no estamos buscando este reino por encima de todas las cosas, que no tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas. No buscamos el reino de Dios porque éste no nos cautiva. Más bien nos cautivan las cosas que nos parecen más importantes. Sí, porque eso es lo que preocupa a uno. A usted no lo preocupa dónde voy a echar la basura dentro de 5 años. Eso no es lo que nos preocupa. A usted no le preocupa qué irán a construir en el parque tal dentro de 20 años. O qué carretera irán a hacer dentro de 10 años en tal cordillera. No, eso no es lo que le preocupa a usted. A usted le preocupa qué voy a comer mañana. A usted le preocupa con qué voy a pagar la casa dentro de 5 días. A usted le preocupa con qué voy a pagar la universidad de mi hijo. A usted le preocupa cómo voy a controlar ese muchacho que se me está saliendo de las manos y se está juntando con personas de muy mala educación, o sin educación, o personas malas, de mal comportamiento. Entonces, las cosas presentes, cercanas, importantes, son las que nos preocupan. ¿Por qué? Sencillamente porque esas son las cosas que ocupan el centro de nuestros pensamientos y la mayor parte de nuestro corazón. Pero, amigos, esto no puede permanecer de ese modo, porque entonces Dios dirá que somos paganos, que no conocemos a un Dios viviente, que no somos de Él, que no somos sus hijos. Si estamos influidos por el espíritu de la preocupación, la razón se halla en nuestra incredulidad y en nuestro desaliento. Repetimos que si todavía estamos ocupados, llenados, afligidos, flagelados por la preocupación, podría ser la razón podría ser nuestra incredulidad, nuestro desaliento, nuestra falta de fe o nuestra pérdida de la fe. Nos preocupamos por cuanto no creemos que Dios como Padre nos cuidará. Pero cuando la Escritura, la Biblia, nos habla acerca de los cobardes e incrédulos, está hablando con nosotros. Dice que tendrán su parte en el lago
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Incrédulo es aquel que no confía en Dios, que no ha creído en Dios. Cobarde es aquel que no es capaz de aplicar la fe, de hacer una práctica de la fe. Esos son cobardes desde el punto de vista bíblico y espiritual. De modo que a toda costa tenemos que vencer el espíritu de preocupación para bien de nuestra salud física, para bien de nuestra salud espiritual, para bien de nuestro destino eterno, pero también para bien de nuestra paz y nuestra tranquilidad mientras estemos peregrinando en esta tierra. Amigos y hermanos, queridos oyentes, pensándolo un poquito detenidamente, y dado el caso de que la preocupación es una enfermedad colectiva, una enfermedad tan amplia que ocupa a tanta gente, que nos ocupa, ¿cuántas veces hemos sido asaltados por la preocupación? ¿Cuántas veces hemos perdido momentáneamente la paz, preocupándonos por algo que nos afecta directamente? Entonces, uno piensa, ¿qué voy a hacer con esto? Porque es un hecho. La preocupación puede asaltar desde el jovencito, es más, hasta los niños a veces se preocupan, hasta la persona anciana, al pobre, al rico, al grande, al pequeño, al evangélico, al no evangélico, al que está en el púlpito y al que está en los bancos. A veces los pastores se preocupan hasta por el templo, por los bancos, por los problemas de la iglesia. Entonces, visto que es una enfermedad tan generalizada, que es un flagelo tan común, que es una espada que pende sobre nosotros, entonces uno piensa, ¿debo yo continuar preocupándome? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mí si yo sigo esta vida de preocupación y de nostalgia, de angustia, de tristeza, de melancolía, de falta de paz, la vida de incredulidad? ¿Qué voy a hacer? Creo que debemos preocuparnos por nuestra preocupación. Creo que sería más correcto preocuparnos por nuestra preocupación. Yo me estoy preocupando ahora porque estoy preocupado. ¿Y qué será de mí si yo sigo preocupado? ¿Y a dónde iré yo a parar si yo le doy chance, si yo le permito terreno en mi vida a la preocupación? Entonces yo creo que sería correcto que a partir de este instante nosotros pensemos o empecemos a preocuparnos por nuestra preocupación. ¿Y en qué sentido digo que debemos preocuparnos por nuestra preocupación? Bueno, buscando la forma de libertarnos de la preocupación. Busquemos la forma de zafarnos, de salirnos de abajo de la preocupación, porque si no, no seremos libres. Si permitimos que la preocupación nos mantenga esclavizados, no seremos libres jamás, pero podemos ser libertados. Porque, amigos y hermanos, lo que trae tristeza a nuestras vidas no es tanto las reales necesidades y los verdaderos sufrimientos, sino más bien la preocupación por aquello que muchas veces no llegamos a resolverlo. Por esa razón tenemos que llegar al fondo mismo de este asunto y descubrir cuál es la raíz, el motivo, el centro de la preocupación, para poder pedirle al Señor que nos indique el modo de vencerla, porque con la ayuda del Señor podemos hacerlo. Sin la ayuda del Señor, creo que será, no voy a decirle imposible, pero sumamente difícil. La raíz de la preocupación es el temor que le tenemos a nuestra cruz, el temor que le tenemos a lo que pesa sobre nosotros, a la carga que quizás nos pusieron, pero quizás nos pusimos nosotros,
A veces son cargas que yo mismo me he puesto, problemas que yo mismo he desencadenado, hijos que yo he mal criado. No corregí a mis hijos, le di todos los gustos desde pequeñito, y la Biblia enseña que debemos corregir, instruir, enseñar a los hijos desde que tienen 20 años, 15 años, no, temprano. ¿Temprano? ¿Cuándo es temprano? Bueno, temprano yo pienso que pueden ser los 6 meses o los 3 meses de nacido. Cuando empieza a hacer sus pataletas, usted suavemente le da sus nalgaditas, usted le habla serio y le habla con carácter, que él entienda que estamos en serio. Y usted comienza a forjar un carácter, usted comienza a enderezar una vida, que si lo deja para tarde no la va a enderezar, la va a romper. Comienza a enderezarla temprano y mañana no tendrá ese problema. Pero a veces nos descuidamos por muchísimas razones que no es el tema hoy, y entonces nuestros hijos se tuercen y luego nos preocupa hacia dónde van a llegar. Bueno, solamente el Señor nos puede ayudar haciendo un milagro a enderezarlo después de grande. Pero la preocupación a veces, el meollo del asunto a veces lo tenemos nosotros. Sí. Así que seguimos diciendo que el temor de que podamos perder algo, porque el temor está a nuestra cruz, a cargar lo que viene encima. El miedo es a lo que vemos que viene para encima de mí y yo tengo que hacer algo. Entonces el temor a nuestra cruz, el temor a nuestro problema, el temor a nuestra realidad, que puede seguir siendo la realidad o puede dejar de ser nuestra realidad. Todo está en cómo Cristo intercepte nuestra vida, cómo Cristo entre al centro a gobernar en nuestra vida. La realidad nuestra puede cambiar en 180 grados. El temor de que podamos perder algo de los beneficios que poseemos para el cuerpo o para el alma. La seguridad o la comodidad es lo que alimenta a la preocupación. Voy a perder o voy a dejar de conseguir. Entonces tendremos que sufrir y no podremos someternos a este sufrimiento. Queremos protegernos de las cosas difíciles que están delante, de modo que nuestros pensamientos de preocupación se centran en buscar el modo de eludir dificultades. Por causa, amigos y hermanos, por causa de nuestro orgullo, pensamos a menudo que podemos dominar nuestras vidas por nuestra propia cuenta, independientemente de la ayuda de nuestro Dios. Cuando llegamos al fin de nuestras posibilidades, nuestras preocupaciones, alimentadas por el temor que le tenemos al real sufrimiento que nos viene encima, las preocupaciones comienzan a cautivarnos. Cuando vemos que lo que sembramos está a punto de fructificar, entonces nos preocupamos. Cuando vemos que no supimos ahorrar, que no supimos trabajar, que no supimos prepararnos para el futuro y vemos que ya el futuro llegó, entonces nos queremos volver locos. Sí, así es la vida, pero esto hay que verlo con tiempo. Pero siempre tenemos la alternativa, la posibilidad, la brecha de un encuentro personal diferente, definitivo con el Señor. Por tanto, el modo de comenzar a vencer el pecado de la preocupación consiste en someternos al sufrimiento. Tenemos que aceptar todas las cosas difíciles que haya en nuestros corazones. En espíritu tenemos que poner sobre el altar del sacrificio todo aquello a lo cual querramos aferrarnos de cualquier modo. Y decir, por ejemplo, así: Señor, toma mi vida y todo lo que hace que ella sea preciosa para mí. Toma mi salud, mis seres queridos, mi seguridad, los pongo en tus manos, mis deseos y cualquier otra cosa que yo tenga y quiera guardar para lo futuro. Rindo mi voluntad, mi vida a ti, si quieres tomar todo de mí. Ya no me aferraré a nada en esta vida, porque confío en ti. Tú me cuidarás, tú cuidarás a mi familia. Nos darás todo lo que necesitamos para el porvenir. Solo espero en ti, solo dependo de ti. Señor, estamos en tus manos.
bendito sea el Señor. Pero esto tiene que ser de forma sincera, ¿verdad? Esto no es una letanía, una rutina, que yo lo voy a leer, lo voy a decir, lo voy a repetir, me lo voy a aprender. No, el Evangelio no funciona así. Hay religiones que sí, hay religiones que funcionan repitiendo, como la cotorra o como el loro. Le enseñan una frase o unas cuantas frases hermosas en la iglesia y entonces esa persona comienza a decir, comenzamos a repetir esa cosa que me enseñaron. Pero en el Evangelio no funciona repitiendo, funciona hablando con Dios de manera personal y sincera. Eso, amigos y hermanos, eso es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender a hablar con Dios. Tenemos que aprender a buscar a Dios. La preocupación es lo opuesto, lo contrario de la confianza en el Padre. Este pecado tiene relación directa con la incredulidad, la falta de fe, la cual hay que vencer a toda costa, porque realmente nos excluye, nos aparta de la tierra prometida, que contiene toda la riqueza física y espiritual y las bendiciones para nosotros. Si nos es difícil confiar en el Señor, tener fe en Él, debemos comenzar proclamando que Él es nuestro Padre y que Él nos ayudará. Así se silenciará el espíritu de preocupación y de incredulidad, porque el espíritu de confianza, el amor de Dios, que es más poderoso que la preocupación, inundará tu vida, inundará nuestra vida. Por eso queremos repetir el versículo que leíamos al principio. Tenemos que aferrarnos, agarrarnos, adherirnos a la promesa que encontramos en la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera Pedro 5:7. Entonces debemos hacer una oración por todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones y presentarlas a nuestro Padre, según la exhortación del apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esto está en Filipenses capítulo 4 y versículos 6 y 7.